¿Me ayudas, por favor? Ok, muchas Eh, gracias. eh, Muchas gracias por acompañarnos a una sesión más del Círculo de Estudio en Energético y Actividades Relacionadas. El día de hoy tenemos una coponencia. Nos acompaña el licenciado Jorge Velázquez de México, ¿no? Y tenemos también el gusto de presentar al licenciado Carlos Torres, quien nos acompaña desde Ecuador, ¿no? Voy a hacer una pequeña reseña del licenciado Jorge Velázquez, que además es un especialista o es un aspirante a especialista en Derecho Energético y posteriormente presentaremos al licenciado Carlos Torres. Bueno, el licenciado Jorge es asociado en Flores Rueda Abogados en la Ciudad de México. Desde 2016 es un apasionado del arbitraje y la energía. Estudió un semestre en la Universidad Bayern, me corrige si me equivoqué, no, en Universität Wien, si no me equivoco, y obtuvo su licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2018. Su práctica se centra en arbitraje comercial nacional e internacional. En cuanto a disputas energéticas, ha asesorado y participado en casos relacionados con gasoductos, plataformas jack-up, centrales eléctricas de ciclo combinado, gas pricing, equipos de eficiencia energética y una planta petroquímica. Bueno, pues únicamente daré una pequeña reseña un poco para que no perdamos el rumbo de lo que es el círculo de estudio y te daré la palabra. Recordarles nada más que estas son ponencias gratuitas con fines meramente educativos. Se asume la libertad de pensamiento de los asistentes como de los ponentes. Las ponencias tienen absoluta libertad en su cátedra, en sus manifestaciones. Ninguna aseveración de los ponentes implica una postura empresarial, colectiva o gremial. Y en caso de desear mantener su privacidad, podrán mantener apagada su cámara. Por supuesto, siempre se agradece el que puedan prenderla para que tengamos esta interacción humana. Sin más por el momento, te cedo la palabra, Jorge. Muchísimas gracias por tu asistencia. no, muchísimas gracias a ustedes, Ángel y Ana, por esta invitación. Si quieres, en lo que doy una breve introducción, te pediría me ayudes para habilitar la función de compartir pantalla. Les digo muchas gracias por la invitación de Círculo de Estudios en Energético y Actividades Relacionadas, que además ya hay bastantes sesiones y tienen un grupo eh, de asistentes, pero que también están muy especializados e inscritos en el sector energético, en donde en realidad juegan roles muy importantes en las diferentes áreas que existen: energía, hidrocarburos, renovables, minería, ambiental, decías, permisos. Y, y bueno, como les digo, estoy verdaderamente gustoso de estar aquí con ustedes y hemos preparado el día de hoy una presentación o una charla junto con Carlos Torres Ecuador sobre ahorita de inversión en la industria energética. Y yo quiero comenzar señalando que en México, por lo menos, hablar de arbitraje de inversión era un tema completamente desconocido hace 3 años. Nadie conocía en el foro o en la sociedad qué era esto de arbitraje de inversión. Y de hecho, es muy raro y que se conozca qué es el arbitraje jurídico. Pero a consecuencia de manifestaciones políticas que ha habido en el país, yo he escuchado el tema ya en el radio, en la televisión, que lo hablan y lo mencionan varias veces en muy relación con el tema de la energética. Pero, ¿qué es esto? Es algo en varias plazas. Empecemos desde lo básico, las formas de solución de conflictos. Desde que existen dos seres humanos conviviendo, existe una confrontación de pretensiones y formas de solucionarlas. La antiquísima es la autotutela, es solucionar conflictos por la fuerza. Evoluciona o la autocomposición, en donde las partes solucionan conflictos por sí mismas, el uso forzado de la violencia, como puede ser, por ejemplo, el allanamiento o la creación, donde las partes por sí mismas llegan, les digo, a una solución. También
existen otras formas, que es la heterocompositiva, en donde las partes solicitan que un tercero sea el que resuelva la controversia. Y nosotros conocemos perfectamente que vamos a asistir ante un órgano jurisdiccional, ante un juez del Estado, para que nos solucione la controversia. Y eso es lo que se conoce en general. Pero también existe forma de solucionar los conflictos que es mediante arbitraje. Elegimos entre a un tercero que nos consideramos justo, tiene ciertos valores, tiene un conocimiento técnico de la materia, es imparcial, para que solucione nuestro conflicto y nosotros nos comprometemos a cumplir con su decisión. Y se dice que incluso el arbitraje es más antiguo que la formación de controversia jurisdiccional. Pero ¿por qué no se conoce tanto el arbitraje? Es una pregunta eh, que han hecho infinidad de veces. Y, y ya que hablamos de arbitraje, a diferenciar entre arbitraje comercial y arbitraje de inversión, es muy sencillo en realidad. El arbitraje comercial, las partes deciden, son comerciantes, vayan y deciden que sus conflictos se solucionen mediante arbitraje. Y la norma aplicable va a ser mercantil y etcétera. Pero en una inversión, por el contrario, no se va a resolver una controversia comercial, sino va a ser de otro tipo. Ahora les digo. Eh, Empieza el tema de globalización en el mundo. A estos países con mayor capital o con mayor acumulación que se dan cuenta de la forma de hacer crecer su dinero, moverlo, siga generando, es darlo a otro país en que hay una mano de obra más económica, en donde se encuentran tal vez los recursos naturales. Pero se enfrentan a un grave problema, y es que esos son países que desconocen, pero que además suelen ser países en vías de desarrollo, en donde los vientos políticos son, digamos, móviles, se mueven mucho los vientos políticos. Y así como puede haber hoy un índice para que exista un cierto tipo de sector o de industria, con la siguiente administración puede ser que ya no exista. Y esos inversionistas necesitaban cierta seguridad. Y surge entonces una necesidad de todos los participantes, pero me enfoco ahora en los países receptores de inversión, estos países en vías de desarrollo, de decir, bueno, queremos que traigas tu capital a nuestro país y nosotros, o yo como país, me comprometo a tratarlo de cierta forma para que tú te sientas con seguridad de traerlo aquí. Entonces, como país, me comprometo frente a tu país o a otro país a darle a sus nacionales un cierto trato cuando traigan a mi país sus inversiones. Y el compromiso sí es Estado-Estado, pero cuando el compromiso se incumple por parte del país receptor, quien demanda al país que incumple no es otro país. Por ejemplo, y vamos acercándonos al ejemplo latinoamericano, mexicano. México se compromete en el Telecán frente a Estados Unidos y frente a Canadá. Pero quien daría a México no sería Estados Unidos, sino serían sus nacionales. Igualmente, si un nacional mexicano es vulnerado en Estados Unidos, sería el nacional mexicano quien demandaría a Estados Unidos. Y esto es el arbitraje de inversión, es meter a arbitraje una violación a un compromiso de protección que se ha hecho. eh, que se ha hecho. Y el primer acuerdo de protección de inversiones se realizó en 1959 en un tratado bilateral de protección de inversiones entre Alemania y Pakistán. Y de ahí a la fecha, de 1959 hasta hoy, existen en vigor 2.257 tratados bilaterales de protección de inversiones, más los que se han actualizado y no en vigor, pero no solamente se encuentran eh, eh, la voluntad de inversiones en los tratados bilaterales, sino también en acuerdos comerciales como es el TEL. Y de estos tratados existen 324. Y,
Y ahora, ¿en dónde encuentra este consentimiento a la arbitración? Y platicaba con unas personas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos unos años y les decía, oigan, pero es que está grave esto que se ha planteado en el foro político porque podría tener consecuencia de arbitrajes de inversión en contra de nuestro país por temas relacionados con la exploración y extracción de hidrocarburos con empresas, vaya, redes en el foro internacional en donde el capital o la inversión no es menor. Y, y la respuesta era, es que, no, eso no se puede porque en el contrato de exploración y extracción de hidrocarburos que conocemos, no te remite a arbitraje de inversión, no te remite al Centro Internacional de Arreglo de Controversias de materia de inversión. En esos contratos de carburos se pueden sumar conflictos mediante un procedimiento administrativo o mediante arbitraje comercial, pero vemos que son cosas diferentes. Sin embargo, sí es posible comprometerse a resolver una controversia mediante arbitraje de inversión en un contrato, una forma contractual. O puede ser que exista un documento individual en donde lo único que diga sea contenga ese compromiso de arbitraje. Ese se le conoce como el compromiso o compromiso de arbitraje. Puede, como en Egipto, que ese sometimiento del país a arbitraje de inversión se encuentre en una ley nacional. Por ejemplo, imaginemos que en la ley de hidrocarburos existía en el artículo 38 y se compromete a someter sus controversias de inversión conforme a siguiente estándar. Eso no sucede en México. Y otra forma de someterse a arbitraje, que es vaya más comunes, es la que no un autor, Jean Paul, como arbitration without privity, arbitraje sin vínculo, donde nos dice este teórico, que es una doctrina bien aceptada, el Estado presenta su voluntad de someterse a arbitraje de inversión en el Telecan, en el título 11. Pero ¿en dónde se encuentra la voluntad del inversionista de someterse a arbitraje? Esa voluntad la desprendamos de su solicitud de inicio de arbitraje en contra del país que presenta ante el centro de arbitraje, ante el CIADE. Y entonces ahí tenemos las dos voluntades de arbitraje, aunque se encuentren en instrumentos diferentes. Y ya que sabemos cómo se puede lograr el compromiso de arbitraje, sabemos que se encuentra en acuerdos bilaterales o también en tratados comerciales, pueden ser multilaterales, y normalmente la estructura de ese compromiso o de estos instrumentos se divide en dos, se puede en dos partes. Una primera parte en donde el Estado expresa cuál va a ser el estándar de protección de inversiones que otorga a los inversionistas o a las inversiones del otro país. Y una segunda parte adjetiva en donde el país oferente señala cuál va a ser el procedimiento de solución de controversias, cuáles van a ser sus características en caso de que algún inversionista o alguna inversión alegue que se incumplió con el compromiso. Y tenemos aquí tres ejemplos, el del TEAN, del TEMEC y un APRI, un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones. Bueno, en el TELECAN, este tema de arbitraje de inversión lo encontramos en el capítulo 11 y se denomina inversión, mientras que se encuentra en el capítulo 14, se denomina igual inversión. El capítulo de inversión está estructurado por secciones. Una sección A señala cuál es el estándar de protección, mientras que la sección B señala cuáles son las características del procedimiento de solución de controversias. El tema que está un poco más revuelto y un poco menos estructura, por lo menos yo, inicia así con un estándar a través de su articulado y posteriormente a través de anexos realiza ciertas puntualizaciones. Y es en el anexo 14D en donde se señala esta parte adjetiva o de solución de procedimientos. Pero ¿por qué durante esta charla les estoy hablando del Telecan si resulta que ya entró en vigor y deberíamos decirlo de olvidarnos del Telecan?
Pues muy sencillo, porque en la cláusula o en el anexo, perdón, 14C del TEMEC, del nuevo tratado México, Estados Unidos y Canadá, se estableció que a pesar de que entre en vigor el TEMEC, los inversiones e inversionistas que hayan eh, eh, presentado o iniciado sus actividades como inversionistas en México o en Estados Unidos o Canadá durante la vigencia del Telecan van a seguir protegidos por el Telecan durante 3 años después de que empiece la vigencia del TEMEC. Y eso es importante porque cada acuerdo de protección de inversiones, cada acuerdo bilateral, tratado comercial, cada uno de ellos establece un estándar diferente de protección de inversiones. No podemos hablar en general y decir, bueno, es que México se ha comprometido con Estados Unidos en este estándar y nos, nos debemos de cuidar de, y después analizar otro tratado inversionista de otro país y pensar que es lo mismo, no es algo que debamos hacer, porque cada acuerdo, como les digo, es completamente diferente. Y hay una protección diferente de acciones y de inversionistas en el TEMEC y en el Telecan. Otro ejemplo es un acuerdo de protección para la promoción recíproca de acciones, un APRI entre México y Países Bajos que tiene la misma estructura, un estándar de protección y después los precios adjetivos, que por cierto se publicó apenas que el 11 de enero México perdió un arbitraje de inversión contra PAC Offshore Services Holdings. Eh, demandó a México por $200 millones. Aún no se conoce el laudo público, no sabemos por cuánto ha perdido a México ese arbitraje. Bueno, entremos un poco más a la industria energética. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones es una institución del Banco de México que se encarga de administrar los arbitrajes. Esa institución administra muchos o la mayoría de arbitrajes que han existido, pero también hay otros arbitrajes que son administrados por otras instituciones. Sin embargo, digamos que hasta el momento han habido unos 1.100 casos de arbitraje de inversión en el mundo, en la historia. Y de esos, el CIADI tiene registro de 838 casos, un gran porcentaje. Y en un análisis que publicó a principios de este año, que abarca hasta 30 de junio del año pasado, nos dice que cuál es la región geográfica en la que se presentan los arbitrajes. Veamos que son 22% América del Sur, 5 y 6% Centroamérica y América del Norte, el continente americano, en donde tenemos prácticamente una tercera parte de arbitrajes del mundo, pero en México resulta que solamente ha participado 5% de los en región del mundo. Esa es una de las razones por las cuales el arbitraje de inversión no nos es tan conocido, por lo menos en México. En Latinoamérica es otra historia. Y aquí tenemos una gráfica de cuál es la industria o el sector con el que han estado relacionados esos arbitrajes. Un 25% por petróleo, gas y minería, 17% de electricidad y otros tipos de energía, y también un porcentaje importante en construcción con este amarillo claro, 9%. Otra vez tenemos una tercera parte de arbitrajes de inversión. Esto que es muy, muy importante el sector energía en temas de arbitraje de inversión, o mucho se ha resuelto o mucho se ha demandado. Y un laudo en arbitraje de inversión debería ser una que preocupe a todo país de lado y en vez de desarrollo, porque se estima que en promedio un laudo en contra de un Estado es por una condena de $482.5 millones, que no es una cifra. Y el más grande que ha habido ha sido por $40.000 millones, o como dicen en inglés, billions. Y ese fue en el caso contra que es un arbitraje relacionado con la industria energética. ¿Por qué México, de nuevo, no nos es tan familiar el arbitraje de inversión, a pesar de que sí hemos participado en algunos, como por ejemplo el caso Metalclad o el caso TecMed? Bueno, aquí la cuantía
por la que fuimos condenados, que es 17 billones de dólares, 6 millones de dólares, que es mucho menor comparado con el promedio, pero este promedio está un poco viciado por un 3 o 4 laudos que son parecidos a estos 40 millones de dólares, y es lo que aumenta mucho la estimación. Si quitamos esos laudos gigantes y nos quedamos con los normales, tenemos, según analistas, que el promedio es de 100 millones de dólares una condena en arbitraje de inversión. Aquí abajo la fuente. Ahora pasemos a cuál es el estándar de protección de inversiones o qué es lo que debemos de analizar en una empresa energética en la que estemos trabajando si vemos política que podemos pensar que está afectando el sector energético. Bueno, hay ciertos estándares y son estos. Uno, trato justo y equitativo. El país se compromete a dar trato justo y equitativo a los inversionistas de cierto país. Es completamente ambiguo, ¿no? ¿Sabes qué es lo justo, qué es lo injusto? ¿No? Alguien de filosofía, bueno, es el tema de la vida, qué es lo equitativo, y, y los tribunales han resuelto cosa en un lado, otra cosa en otro, a veces son similares, a veces no, a veces son opuestas. ¿Por qué sucede esto? Porque cada acuerdo de protección de inversión está redactado de manera diferente, pero además porque se emite un laudo y luego, en un caso similar, lo primero que dice el tribunal arbitral en su decisión es, ese tribunal arbitral es independiente para emitir su decisión y no está obligado por ningún laudo anterior, porque no existe jurisprudencia en arbitraje de inversiones. Y es algo que se ha criticado mucho en el foro y es un tema aparte para otra conferencia, digamos. Un trato justo, según estos canales, es un trato imparcial, un trato ajeno a la arbitrariedad, y se viola este principio cuando hay un rechazo rotundo e injustificado a reglas que son aplicables. Cuando hay conductas contradictorias entre sí mismas o realizadas por el Estado que destruyen expectativas legítimas. Que te diga por ejemplo, el gobierno federal una cosa, luego el gobierno local otra, el gobierno municipal algo diferente. Eso viola este estándar. También faltas al debido proceso se han considerado como violatorias desde el principio, la denegación de justicia, una ausencia de un marco jurídico transparente y predecible. Es que yo esperaba esto porque la legislación era lo que yo preveía que iba a haber esta aprobación para conectar mi planta y al final de cuentas no la hubo por una razón que no termina de ser clara. Otro estándar es el trato nacional. Aquí lo que dice el país es, me comprometo a otorgar inversionistas de otra parte un trato no menos favorable al que yo le doy a mis propios inversionistas o a mis profesionales. Y normalmente se analiza cuando alguien alega esto es, en realidad el inversionista extranjero y el nacional estaban en circunstancias similares. Dos, el trato que, si sí estaban en circunstancias similares, el trato que se les dio fue diferente. Tercero, existía justificación para ese trato. Y ahora nos preguntamos, o bueno, podrán preguntarse en el Foro Nacional Mexicano, ¿ha habido alguna circunstancia en que ha dado trato preferencial a un nacional mexicano que a un nacional extranjero en energía? Hay un debate en el Foro Internacional sobre si trato a los también acapara a los tratos que se le da a un Estado a sus propias empresas nacionales. Y tengo video. Me dices, Ángel, Las noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó esta mañana una visita. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Estaba un poco... ahí va. Alto que defiende la labor de la CFE Pemex, que son empresas ricas. A ver, ahí va. Vamos de acuerdo a los márgenes legales que se tengan
darle referencia tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex. Así de claro, que son empresas públicas. Autoexplicativo, creo yo. Siguiente estándar. El siguiente es protección plena y seguridad. El país se compromete, y así lo dicen los estándares, a darle protección plena y seguridad a una inversión. ¿Qué significa esto? Algunos han considerado protección física y seguridad física al inversionista o la inversión. Otros consideran que debe ser una protección no solamente física, sino también en cuanto a un tema comercial, tema regulatorio. Ejemplo de lo físico es, por ejemplo, en 1990 se analizó en un caso en donde hubo en Sri Lanka una confrontación entre fuerzas nacionales y fuerzas insurgentes. Esa confrontación destruyó la planta física del inversionista, que era una granja de camarones. También fallecieron como consecuencia 20 de sus empleados. Durante el procedimiento no se logró determinar si ha sido el Estado o los quienes habían realizado las afectaciones. Lo que sí se resolvió en este arbitraje es que el país violó su obligación de no tomar todas las medidas posibles para evitar los asesinatos y la destrucción de otro estándar más amplio en donde se protege regularmente y comercialmente fue en el 2001 en República Checa, en donde el Consejo Checo de Medios de Comunicación, que era un organismo regulador, se dice que creó una situación jurídica regularmente que ejerció presión sobre la inversión o sobre la empresa, la puso y luego finalmente la destruyó. Y el tribunal resolvió que la República, a través de este órgano regulador, había incumplido su obligación de conceder plena protección y seguridad. El estándar es el de trato de nación más favorecida. El país dice, yo le voy a dar a tus inversionistas una protección no menos favorable que la que pone a otros inversionistas amparo por otros. Pero recordemos, los tratados tienen dos secciones, una sección sustantiva y una adjetiva. ¿A qué se refiere esto? Pues algunos han considerado que se refiere a lo sustantivo y, por ejemplo, en su tratado, el país huésped les dijo, bueno, puedes ir a arbitración siempre y cuando haya pasado 30 meses peleando en mis tribunales nacionales. Pero resulta que, no, perdón, esa es la protección adjetiva. Bueno, empezamos por la protección adjetiva. En un compromiso, el país había dicho, sí puedes ir a arbitraje de inversión siempre y cuando 30 años ante mis tribunales nacionales. Pero resulta que en otro tratado no existe esa disposición. Entonces lo que dice el inversionista es, conforme a el trato de nación más favorecida, dame el trato que favorece más que le estás dando al otro inversionista conforme al otro tratado. Y así yo no tengo que irme 30 meses a tus tribunales, ¿no? Bueno, resulta que esta formalización la excluyeron del TEC, porque recuerdan ustedes que justamente 3 meses antes a Vigio Nacional y después me demandas en arbitraje de inversión, pues existe una cláusula que dice el trato de nación más favorecida no va a aplicar a esta protección procedimental, ¿no? Muy particular. Y la protección sustantiva es igual, bueno, en el otro trato no estableciste el trato justo y equitativo, pero en el otro tratado, bueno, me quiero conforme al otro tratado, que es favorece más a otro inversionista que a mí. Y aquí tenemos la nota al pie 22, capítulo 14 del TEMEC, que es justamente en donde te señala, permítanme, lo leo, dice, el referido de nación favorecida excluye disposiciones de otros acuerdos internacionales de comercio de inversión que
que establezcan procedimientos internacionales de controversias o obligaciones sustantivas. Es decir, otros procedimientos no los vas a aplicar aquí, ni otras obligaciones sustantivas. Pero sí incluye, dice el segundo punto, medidas adoptadas en relación con la implementación de obligaciones sustantivas que sí se hayan previsto. El siguiente estándar son requisitos de desempeño. No es muy común, pero el CAN resulta que es el, el, el líder o quien ha liderado el tema de establecer requisitos, que se prohíban requisitos de desempeño en acuerdos de protección de inversiones. Y aquí prácticamente el Estado te dice, yo me comprometo a que a tus inversionistas no les voy a requerir que se comporten de cierta manera en mi país. Y algo o un estándar que quiero, me comprometo como a no pedirle a tus nacionales que cumplan con un contenido nacional. Ahora, ese es un compromiso que se adopta normalmente en ese tipo de estándar. Este estándar puede ser obligatorio, no obligatorio. El no obligatorio, te dicen, bueno, este no es obligatorio, pero si lo cumples te voy a dar ciertas exenciones fiscales, subsidios. También hay, este estándar se establece previamente o posterior a que sea el inversionista, y cuando es posterior es más probable que se infrinjan los compromisos de protección de inversiones. Ahora, como les decía, el Telecan establece, artículo número 6, párrafo, que ninguna de las partes puede condicionar, no, perdón, es el párrafo primero. Ninguna de las partes condicionar, por ejemplo, el establecimiento de una inversión a que se alcance un determinado porcentaje de contenido nacional. Ahora, en la legislación mexicana energética, sí hay en el sector eléctrico y en el sector de hidrocarburos un plan de contenido nacional varias veces y se incumple este estándar. Es difícil llegar a una solución cuando no se analiza un caso en particular. Me parece que en algunos casos sí se incumple. Lo cierto es que los países también han aceptado este requisito nacional y han participado y han dado contratos. ¿Hasta qué punto después de 2 años eh, utilizar esto como un argumento? Otro es en arbitraje de inversión, el de protección de inversiones. Y aquí prácticamente debe ver que la expropiación no está prohibida a nivel internacional, simplemente se deben de seguir ciertos estándares, como es que se atención al interés público, un respeto al debido proceso sobre bases no discriminatorias y de indemnización. Estándares según el tratado. Aquí, ¿cuáles son los avisos de intención que han dado inversionistas a México de que van a iniciar arbitrajes en esta materia? Son 15. Son estos. Por ejemplo, el que más les suene a ustedes sea el de la empresa Talos. Un tema va a estar interesante. Son públicos las notas, las pueden encontrar en la página de la Secretaría de Economía. Casos activos, según la página de la Secretaría de Economía, perdón, hasta este fin de semana eran estos. Yo taché unos que ya terminaron, no está actualizado. Es casos concluidos. Y solamente les quería concluir que el tema de arbitraje de inversión, el tema de arbitraje en general, comercial y de inversión con temas energéticos es algo que sucede mucho internamente. El año pasado creó una asociación de españoles practicantes del arbitraje de inversión en temas energéticos. Hoy esta asociación ya tiene 52 capítulos en México y en Ecuador, por ejemplo, y se busca o buscamos, porque soy parte de ella también, es que se discuta
internacionalmente cuáles son las características, complejidades de estos arbitrajes, porque a estas empresas de energía nos interesa que quienes defienden a las empresas y quienes deciden las controversias de los árbitros conozcan cuáles son las particularidades, que como ustedes saben el tema energético es muy, muy, muy complejo. Y bueno, ya me he pasado bastante de mi tiempo. Aquí termino. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante todo lo que nos compartes. Ahorita ya, si gustas, al final estaremos ya en la parte de las preguntas. Por el momento, si quieren, procedemos con la ponencia del licenciado Carlos Torres. Carlos, si gustas, antes decirnos unas palabras sobre ti, ya que no tuve la posibilidad de acceder a tu reseña. Fue un problema mío, me disculpo por eso. Muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias a ti, Ángel. Buenas noches con todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy en la ciudad de Quito, así que estamos con una hora de diferencia. Entonces les agradezco por su atención a estas horas de la noche. Brevemente, mi nombre es Torres, asociado senior de la firma justamente Pizarro y Hurtado, una firma especializada en energías naturales y distribución de disputas. Soy abogado por la Universidad San Francisco de Quito y también tengo un máster en litigio y arbitraje internacional por la misma universidad. Baso mi práctica en la resolución de disputas y en energía y recursos naturales. Tengo la oportunidad de trabajar en una firma con base en Estados Unidos en resolución de disputas. Así que si es que tengo gentil atención, les voy a mencionar un poco sobre aspectos de la materia del arbitraje de inversión en industria energética, pasando ya todos los conceptos que ya gentilmente han sido explicados por Jorge. Es decir, mi presentación va a basarse más en temas generales respecto de cómo se ve la industria energética en la región, en Latinoamérica, y es lo que podríamos esperar según las informaciones públicas que tenemos hasta el momento. Entonces, más por el momento, Jorge me va a ayudar con los slides, así que disculpas por qué tipo de inconveniente te respecto. Empecemos, por favor. Creo que es importante siempre partir de los números. Y los números es algo que no es subjetivo, es algo que nos dicen las cosas tal cual son y los números también de las fuentes. Entonces, me he permitido presentar ante usted una tabla que está actualmente colgada en la página de la Conferencia de las Naciones Unidas, Comercio y Desarrollo, y en la cual nos determina los procesos arbitrales en América Latina, y basado en dos principalmente. El total de casos que han existido, es decir, que están pendientes o que están concluidos, o los casos que todavía están pendientes. Y en esa tabla vamos a darnos en las dos naciones que estamos en esta noche presentes, más que nada, que es México y Ecuador. México, que han tenido un total de casos en su historia de unos 35 casos y que están pendientes 12, solo en trajes de inversión. Y Ecuador, aunque tenemos una diferencia abismal respecto de población, respecto de territorio y respecto de economía, tenemos un número interesante de 25 casos que se han concluido y 8 que están pendientes. ¿Por qué es importante este tema? Porque de lo que vamos a ver más adelante, bastantes, o si no, la gran mayoría de estos casos están relacionados con la industria energética. ¿Y qué dice eso? Que o algo están haciendo bien, o algo haciendo bien, o hay bastante disputa en el sector. Pero, como les digo, estos son unos números y me
me parecía bastante conveniente presentarlos inicialmente para poder discutir un poco. Otro número que me gustó y tomé nota respecto a la presentación de Jorge es de los datos que él presentaba, que un 22% de los casos que están en toda Latinoamérica son relacionados a resolución de disputas de inversiones. Y el 25% de esos casos se relaciona con petróleo, gas y minería. Es decir, otra vez se ve plasmada la importancia que tiene la industria en este tipo de solución de conflictos. Pasemos a la siguiente, por favor, Jorge. Y bueno, vemos que los conflictos han estado, pero ¿qué diferencia o qué tipo de temas adicionales a los que pudo ya presentarnos Jorge son los temas que podríamos tener un poco de importancia y regresarlos a ver? La industria energética tiene un sinnúmero de regulaciones en todas las jurisdicciones debido a que es una industria que trabaja con commodities y debido a que es una industria bastante hablada en los países. Y esas regulaciones en unos u otros casos van a caer en problemas administrativos o van a caer en exigencias de la autoridad respecto de sus obligaciones legales y los compromisos de inversión que adquieren los inversionistas. Ha pasado siempre y seguirá pasando. Pero un tema en especial que me gustaría dar su atención es todos los estándares de ESG, por sus siglas en inglés, que significan Environmental Social Governance, y significa tener una inversión más amigable al ambiente, basado en estas tres, en estos tres pilares. De environmental, que es lo que se enfoca en la actividad de las empresas que tienen al medio ambiente como un enfoque indirecto o como una necesidad primordial de proteger. La S es social, que significa respecto de todos respecto de todo mi negocio, tener un poco mente que qué impacto social puedo dar a la comunidad, sea este impacto bueno, sea este impacto malo, pero tengo que tener un impacto y tengo que yo bien observado y bien determinado. Y el G de governance respecto de la gobernanza activa, respecto de cómo yo estoy dividido mis estamentos respecto a porcentajes de inclusión de grupos minoritarios, respecto de relaciones públicas o códigos de conducta y algo que bastante bien auge en toda la región es el compliance, por ejemplo. Entonces, estos son parámetros que no son, que algunos países ya los están en cuenta. Algunas jurisdicciones están reciente en los últimos tiempos estudiándoles e incorporándoles, pero más que nada son estándares que, que multinacionales los tienen muy presentes y es lo primero que regresan a ver antes de una transacción. Y son estándares que los multilaterales o bancos los tienen presentes para poder financiar un proyecto dentro de estos los energéticos. Entonces, ¿por qué me parece importante regresar a verla a estos parámetros y tomarles en cuenta en el futuro lejano? Porque cómo sea su aplicación dependerá de cómo cada país lo determina en su regulación interna. Y esa aplicación respecto de estándares internacionales de regulación interna muchas veces da paso a tercerizaciones. Muchas veces algunas empresas dirán, sí, mira, yo cumplí con tu legislación, pero lo que dice tu legislación está por debajo de los estándares internacionales. En otros casos sucederá lo contrario y ahí está la ventana en el cual yo creo que en la aplicación de estos estándares y cómo sean como vistos por las empresas de energía y por los receptores de inversión, darán mucho que hablar en el futuro. Y eso me da paso a mi siguiente lámina, Jorge, si fueras tan amable. Y es un artículo
que lo revisé mientras preparaba esta presentación de Kluwer Arbitration Blog de Enrique Jaramillo, y esto fue publicado el 16 de diciembre de 2021. Si lo desean, pueden revisarlo. Me pareció bastante completo, no está en extenso, pero acoge una visión bastante amplia respecto de qué es lo que hay que entender, qué pasó en el 2021 y qué más o menos podríamos esperar que pase en el 2022. Hay una frase, y cito, que no es: con el regreso de muchos países latinoamericanos a las economías nacionalistas y a las políticas populistas, las amenazas a los activos de los inversores extranjeros se vislumbran en el horizonte. Aunque cualquier caso requiere un análisis cuidadoso y particularizado, las líneas de tendencias son evidentes. Y sí, esto pasó desde 2020, 2021 y va a pasar un montón en el 2022. ¿Y es por qué? Por toda la ola latinoamericana que ha tenido, no un revés, porque no es todos los casos, pero tendencia más de izquierda. Y esa tendencia más allá de las políticas, los impactos sociales que pueden tener, han tenido políticas y tendrán impactos en la industria energética sin lugar a dudas. Y estos impactos lo podemos analizar en las jurisdicciones directamente. Afortunadamente, Jorge ya pudo abordar qué es lo que está pasando en México y qué es lo que ha pasado y qué es lo que se espera que pase con el Telecán. Yo voy a darme, si ustedes me lo permiten, unos 4 jurisdicciones, el gusto de presentarles desde una visión meramente desde afuera. Yo no soy partícipe de estas jurisdicciones, Jorge, es que no podemos cambiar, pero las noticias son públicas. Y si empezamos por Chile, por el sur del continente, vemos que en mayo del 2021 los chilenos votaron a favor de una reforma para acabar con el neoliberalismo, lo que ha citado como la mayor victoria de la izquierda. Esta es la mayor victoria de la izquierda, supuestamente. Iniciaron un proceso constituyente, tienen una nueva constitución. Esta constitución es mucho más nacionalista, mucho más proteccionista, y eso ha surgido a que los proyectos de industrias energéticas, entre las principales, la más importante en Chile, la más se vean afectados en algunos casos respecto de las políticas inciertas que tiene el país por desarrollar, y en otros casos respecto de los parámetros de negociación que tenían previamente acordados con el Estado. Entonces, si vemos las noticias, algunas empresas chilenas, unas empresas que ya están radicadas en Chile han podido llegar a acuerdos con el Estado, pero algunas otras no. ¿Y por qué es importante? Porque la minería es uno de los factores principales de ingresos para Chile. Colombia. La preocupación por el alto nivel de desempleo, la desigualdad y la responsabilidad de la política provocó protestas en el 2021. Estas protestas, si nosotros recordamos, no fueron tan pacíficas. Y algo similar nos pasó en Ecuador en el 2019. Yo, sin equivocarme, podría decir, primero fue Ecuador, luego Chile, que tuvieron estos protestas por supuesto de desigualdades o sociales, gran impacto social. Y de hecho, hasta el día de hoy podemos ver cuáles son las consecuencias. ¿Y esto qué es lo que ha dado en el Estado? En tener otro tipo de visión respecto de qué es lo que hacen las empresas extranjeras en las jurisdicciones nacionales. Y en Colombia especialmente, hay un sinnúmero de proyectos que han tenido bastantes conflictos, y los cuales han dado en arbitrajes de inversiones, y algunos otros que están simplemente en notificaciones de disputa. Argentina y Chile creo que son los más claros que quiero tratar de transmitir. El carácter cíclico de las economías políticas latinoamericanas ha estado en Argentina. El presidente Alfredo Fernández fue anteriormente jefe de gabinete tanto de Néstor Kirchner como de la esposa que les dio, la presidenta Cristina Fernández. Y en su marca de izquierda populista, podemos decir que actualmente el gobierno argentino tiene un kirchnerismo
sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que esto representa en las industrias? Más políticas nacionalistas, lo cual en algunos casos ha hecho un poco más difícil desarrollar proyectos y en otros casos imposible. Y en Perú, el Perú es el caso más reciente respecto del revés de pensamiento político en la región. Y con las nuevas políticas de Pedro Castillo ha surgido unas campañas pero muy fuertes respecto de las industrias extractivas. Estas campañas han derivado en una conmoción social impresionante. En algunos casos, desde que Pedro Chávez llegó al poder, hasta el momento siguen paradas operaciones. En otros casos, las compañías han tenido que hacer cambios muy importantes. En otros casos, proyectos se sabe que no van a seguir adelante. Entonces, es una visión de que nosotros al analizar el arbitraje de inversión en la industria energética, respecto de un tema regulatorio, es decir, qué es lo que nos puede decir un contrato comercial con el Estado, o qué nos podría decir un tratado de protección de inversiones o los TBIs, también tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasa políticamente. Y lo que pase políticamente o no en los próximos años respecto de cómo se llevará a cabo una industria. Y creo que una de las industrias más importantes para toda Latinoamérica es la energía y todos los recursos naturales no renovables respecto de la abundancia y la riqueza que tiene todos los países. Lo cual me lleva a este punto y es el querido Ecuador. ¿Por qué he traído a colación estas dos imágenes? La primera es de unos dos turistas que están tomándose una foto con Ana de Galápagos. Si es que mucha gente no conoce Ecuador, yo conozco varias personas de Latinoamérica que no saben que es Ecuador, pero saben que es Galápagos. Entonces creo que es lo que más nos caracteriza, más allá de todas más allá que tenemos un expresidente con bastante récord político y con se llama Rafael Correa. Y la segunda foto que he puesto es la bandera de Ecuador, pero, perdón, el escudo de Ecuador. Pero lo interesante de este escudo es que no es un escudo cualquiera, es un escudo que a partir de quien se posesionó el actual presidente Guillermo Lasso, el cual es de un partido de derecha, determinó que ese escudo no respecto de sus formas esenciales, sino de sus colores de su diseño. Y este escudo está incluido en todas las ocasiones oficiales del Estado central, es decir, de presidencia, y todos sus ministerios tienen este escudo. Porque supuestamente nos inclina a pensar que hay un cambio. Ese cambio, sí, efectivamente ha surgido, pero antes de volver al cambio, quisiera pasar por un tema que me parece bastante importante respecto de la industria extractiva y respecto de la historia del Ecuador, que está en la siguiente lámina. Como ustedes saben, a partir de febrero, marzo, que inició la pandemia a nivel mundial por COVID-19, muchos de los países seguimos en bastante complicados por resultado de esto. De hecho, en Ecuador el día de ayer por el Comité Nacional el COE, Comité Nacional de Operaciones, perdón, no me acuerdo, que específicamente son sus siglas, pero determinó que seguimos en alerta roja. Es decir, existió un rebrote de casos COVID. Sin embargo, este decreto que fue emitido en marzo de 2020, declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional a causa de COVID. ¿Qué significó esto? El lockdown que pasó en todos los países mundiales, pasó en Ecuador, en el cual se restringieron libertades, en el cual se restringió el comercio, en el cual todos tuvimos poco acceso a los recursos, en el cual no sabíamos si eso duraría una semana, un mes o varios meses, como sucedió.
¿Qué es lo importante respecto de este decreto presidencial 1052 que lo emitió la presidente? Y es que en el artículo 5 dice que determina que en virtud del expuesto, todos los considerandos, que son casi 10 páginas, el toque de queda, y eso significa no podrás ir en las vías y espacios públicos a nivel nacional a partir del día 16 de marzo de 2020 en los términos que disponga el Comité de Operaciones de Nacional. Eso es de conformidad a los parámetros aplicables en color de semáforo, es decir, semáforo rojo, amarillo y verde. Y adicional, se restringe la libertad de tránsito, la de movilidad a nivel nacional, exceptúa las siguientes personas de actividades. Obviamente, esas restricciones se exceptuaban a los médicos, a los servicios básicos que tenían que prioridad, es decir, que nos falte luz, que no nos falte electricidad, a miembros de las Fuerzas Armadas, a comunicadores, asociados. Y lo que me llama la atención, y no sé si ustedes también, es el número 6, a los sectores estratégicos. A los sectores estratégicos, ¿qué significa? Todas las empresas de energía y recursos naturales no renovables. Después de que este decreto, también se emitieron algunos acuerdos materiales por el Ministerio Rector de Energía en el país, que es el Ministerio de Energía, actualmente se llama Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables, y de que si bien estábamos en un estado de emergencia, en el dieron varias restricciones a las libertades de movilidad de las personas. El sector estratégico de energía y recursos naturales no renovables tenía prohibido actividades. Es decir, el Estado, a pesar de la pandemia, tenía en mente que, que los sectores estratégicos no podían parar. Y es más, existió en este decreto existió una prohibición expresa que estos sectores puedan declarar fuerza mayor para interrumpir sus actividades. Entonces, lo que sucedió a nivel mundial en Ecuador, a la visión del presidente, en sectores estratégicos, que es decir, la aplicación de fuerza mayor para el cumplimiento de obligaciones de sectores estratégicos, esto era prohibido. Sucedió y el país, si bien fue un caos, las industrias petroleras, industrias mineras pararon sus actividades. Cabe resaltar para simplemente temas históricos, en abril de 2020, el presidente Moreno emitió otro decreto mediante el cual sí declaró fuerza mayor en el petrolero, pero no a causa del COVID, sino a causa que el oleoducto que transporta petróleo desde la Amazonía hacia el puerto tuvo una fisura, una fractura, y por ende, no, el oleoducto más importante del país no teníamos cómo tratar el crudo y por ende se paró la fuerza mayor. Sin embargo, el punto inicial es de que con tanta importancia el sector de energía y recursos naturales no renovables, que por decreto presidencial se declaró que no habría una para de actividades y se les prohibió determinar la fuerza mayor. Así, sigamos al siguiente. Bueno, ¿qué más de interesante tiene Ecuador? Actualmente existe un montón de proyectos que han sido anunciados por el gobierno respecto de temas energéticos y son bastante ambiciosos. Respecto de eólicos, existe un portafolio de 2, que es Villisco 2 y 3, los cuales ya han sido adjudicados, que son bastantes megavatios. Fotovoltaicos, tenemos 200 megavatios, que ya también ha sido adjudicado. En hidroeléctricos tenemos el proyecto Canillo, un proyecto muy importante. En bloques de energías renovables tenemos varios proyectos, los cuales nos suman 500 megavatios. Y además tenemos varias nuevas petroleras de campos o intracampos que han sido negociados o revertidos al Estado. Y además tenemos proyectos estratégicos mineros. Es decir, el Ecuador ha dado sus vistas completamente a
adaptación y el desarrollo de la industria de energía y recursos naturales renovables. Esto se ve interesante y con ojos bastante optimistas para todas las industrias extranjeras. Sin embargo, si bien el Estado ecuatoriano, por medio de su presidente, ha llamado a la inversión extranjera, también ha tomado cierto tipo de cambios respecto a su política. Estos cambios lo podemos ver en el siguiente lámina. Jorge, podemos cambiar, por favor. El primer cambio y el más importante, al menos políticamente, es que el Ministerio de Ambiente cambió de su nombre. Y esto lo hizo en septiembre del 2021 y cambió de Ministerio del Ambiente por Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Y esto que sería financiado con fondos de inversión ambiental sostenible y también con operación técnica de la Agenda Francesa de Desarrollo, la Agenda de la, Francesa de Desarrollo. ¿Qué significó esto para el Estado ecuatoriano? Que si bien Prado decía, yo como Estado ecuatoriano quiero desarrollar la industria energética con este sinnúmero de proyectos. Por el otro lado, también te quiero decir, inversor, que mi Ministerio del Ambiente tiene como un eje rector la transición ecológica. Entonces, tú ten presente esa transición ecológica, de cierto modo, marcará todo el regulatorio que yo haga durante mi periodo. ¿Qué significa esto? Que en algunos, si bien por un lado he emitido decretos a favor de las industrias activas, por otro lado ha emitido otros decretos en los cuales indirectamente ha frenado este tipo de industrias, no abiertamente ni directamente, sin trabas respecto de procesos administrativos regulatorios ambientales. No, esto no quiere decir, y así quiero hacer un disclaimer completamente, de que yo no estoy en la transición ecológica y de prácticas mucho más eficientes para la energía, no. Sino que políticamente el Estado ecuatoriano se ha vendido de esta manera, pero en la práctica, y ha dicho que tiene las abiertas para inversores, en la práctica, en los procesos del día a día, ya se ven las trabas. Adicionalmente, esta es otra noticia bastante reciente del 14 de enero, de hecho, del día sábado, si no estoy mal, sábado, vía cual Ecuador decretó que crea la Reserva Marina Hermandad, la cual aumenta la área protegida a 60,000 kilómetros cuadrados de las Islas Galápagos. Un mensaje claro en el cual dice, sí, mira, inversor, un mundo entero, yo soy un estado que le importa el agua, el ambiente y la transición lógica. Sin embargo, también tengo bastantes proyectos energéticos, así que inversiones vengan, eh, pero ha habido todavía mucha tela que cortar en esos asuntos. ¿Por qué quería traer esto a colación? Porque las industrias de energía y recursos no renovables desde el comienzo son industrias que están altamente regularizadas respecto de los posibles impactos que podrían tener en el ambiente. Y esa regulación en algunos casos las hacen atractivas, en otros casos las hacen muy difíciles de decir. Y esa regulación también determinan que el cumplimiento día a día o en el saber cómo se interpreta la norma ante el inversor por medio de un funcionario administrativo, pueden existir varios inconvenientes. Y esos varios inconvenientes, a pesar de todos los discursos ambientalistas que ha emitido el Estado ecuatoriano, si cambiamos a la próxima página, también han surgido varios conflictos ya en contra del Estado ecuatoriano reciente. Esta es una captura de pantalla de la Corte Permanente de Arbitraje. Si bien, como Jorge lo mencionó, existe el CIADI, Ecuador no era parte del CIADI aproximadamente del 2000.
desde el 2016 sus tratados y dejó de ser parte del CIADI. El anterior año volvimos a ser parte del CIADI se ha recurrido a la Corte Penal de Arbitraje para sustanciar los procesos de arbitraje. Y vemos que en esta resaltan, tipo Ecuador, resaltan estos últimos procesos. Por ejemplo, el TLC versus la República de Ecuador es un arbitraje comercial internacional. SAIEC, este es un caso del 2021, es un arbitraje de inversiones en contra del Estado ecuatoriano y contra la Compañía Nacional Petrolera, que es Petroecuador. Otro ámbito 2021, Petróleos y S.A., la República del Ecuador. Y ICON Group, Construction Group, el cual, bueno, no es un arbitraje de inversiones, es un arbitraje comercial, pero está entre los más recientes del Ecuador. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Si queremos más ver de estos casos, en SAI Ecuador es un proceso desde los primeros iniciados en el 2021 que está pendiente, con sede Chile, lenguaje español, bajo el reglamento del UNCITRAL, y es en contra de la industria pública de hidrocarburos del Ecuador. Y ICON es un caso que igual de inversiones en contra de la República del Ecuador y tiene como sede, creo que también es Chile, y se lleva en los dos lenguajes, en los dos idiomas, en español y en inglés. Entonces, decir esto como mero ejemplo, que demostrar que Ecuador, si bien se ha presentado ante el mundo entero como un país completamente distinto respecto de sus regulaciones, su apertura, los conflictos igual siguen estando ahí presentes. Más allá de eso, respecto a fuente, hay una página que me gusta bastante revisar, que es Investment Policy Hub. Nosotros si ingresamos ahí, podemos poner búsqueda de casos de disputas, y entre los más recientes países latinoamericanos, vemos que son bastantes los procesos que están actualmente iniciados o están por iniciar contra países latinoamericanos en el tema de energía y recursos naturales no renovables. Por ejemplo, del 2020 que inició tenemos AFC versus Colombia, es una industria española. Tenemos 2020 Amorrot versus Perú, que es entre Perú y Estados Unidos. Tenemos Campos de PC del 2020 versus Panamá, entre Italia y Panamá. Tenemos ES Holdings, que es esta que nos presentó Jorge, versus México, que es de la NAFTA, basada en base en la NAFTA, que es del año 2020. Otro importante, Grupo Energía y Transportadora de Energía versus Guatemala en 2020. Hernández Contreras versus Rica del 2020. Y un último, IBEX Panamá, entre una industria panameña y Estados Unidos. Esto quiere decir, a manera de ejemplo, que los procesos siguen en auge y van a estar existiendo porque dentro de una industria que la regularización tan estricta hace que muchos parámetros no se tomen en cuenta y muchas veces, y debido a que son procesos o inversiones a largo plazo, es decir, que no solamente duran un gobierno, que duran máximo en la mayoría de los casos 4 años, sino son proyectos que duran 5, 10, 15, 20 años, cambiar en el tiempo, desde que inicia a que termine el proyecto. Y eso da pie a que puedan existir un sinnúmero de interpretaciones, un sinnúmero de negociaciones y un sinnúmero de habilidades de iniciar disputas. Lo que me lleva a mi siguiente página. 4 de diciembre de 2021.
la empresa nacional minera de Chile, Codelco, solicita arbitraje ante el CIADI, proyecto minero Yurimao. Esto es en Ecuador. Y una noticia anterior del año 2020, minera china inicia el camino para un arbitraje internacional contra el Ecuador. Esto es respecto de un proyecto, esto es una empresa china, se llama Junfield, en Ecuador está domiciliada como Ecuador Gold Mining, que notificó a Ecuador su interés de iniciar un arbitraje de inversiones respecto del proyecto minero Río Blanco. Entonces, si podemos pasar a mi siguiente lámina. Como resumen, vemos conceptos que nos gentilmente nos pudo presentar, son transversales de la industria de energía y recursos no renovables. Vemos que una industria, al ser tan activa y tan amplia respecto del tiempo de vigencia de un proyecto, tiene puede generar muchas vicisitudes, puede generar muchas interpretaciones de la norma y esto puede generar muchas disputas técnicas, disputas económicas, lo cual va muy de la mano del inicio de arbitrajes de inversiones en esta industria en específico. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de empresas prefieren irse a una corte extranjera o iniciar un proceso en una corte nacional. ¿Qué es lo que nos significa esto? Que el abanico de posibilidades para defender empresas en energía y recursos naturales en Latinoamérica debido a su gran riqueza de recursos es muy amplia. Sin más por el momento, por mi lado quería agradecerles por su atención. Espero que debido a la hora no haya sido tan pesada el transmitido. He tratado de ser lo más coloquial posible en los más abordados e ilustrativo de igual forma, y agradezco nuevamente a Jorge y a Ángel y presto a recibir cualquier que pueda existir. Carlos, muchísimas gracias por tu ponencia. La verdad es que fue bastante claro y bastante conciso. Si no me equivoco, ustedes tienen una hora más, ¿verdad? O para ustedes ya son las 9:48. Si yo presto cualquier inquietud, pero no tengo una hora más porque a mi casa tengo una bebé durmiendo. Pues, mil disculpas por eso. No te preocupes. Miren, si quieren pasamos entonces a las preguntas. Tenemos dos aquí en el chat y una que yo les estaría haciendo. Un poco para que la vayan preparando si ustedes gustan, ¿no? Las primeras dos son para el licenciado Jorge. Dice, ¿cómo se puede tramitar un arbitraje de inversión? Y la segunda, ¿cómo se podría definir a la expropiación indirecta? Dame un minutito, Jorge, para intentar formular la mía para el licenciado Carlos. Si quieres, ahorita la contestas, ¿no? Y la mía, pues, sería para usted, licenciado Carlos, un poco nada más preguntarle, ¿cómo se, o sea, de estos arbitrajes que ustedes han vivido, digamos, qué han aprendido, ¿no? De estos arbitrajes, o qué a su vez podrían ustedes transmitirle al resto del mundo que vale la pena considerar internamente como un Estado, ¿no? Para evitar caer en este tipo de conflictos de inversión. Si les parece, comenzamos con la respuesta de Jorge y ya procederemos con la respuesta del licenciado Carlos. Y así esperamos a ver si alguien más tiene alguna otra duda o algún comentario. Muchísimas gracias nuevamente por el foro y por las preguntas también. Son muy buenas. Por ejemplo, la primera, ¿cómo iniciamos un procedimiento de arbitraje de inversión? Aquí es muy importante ir a visitar, ir a revisar, bueno, el caso en particular, porque necesitamos saber el inversionista, cuál es su nacionalidad y qué tratado o qué acuerdo internacional lo está protegiendo. Una vez que sepamos eso, vamos a visitar el acuerdo y debemos consultar esta parte adjetiva que yo les comunicaba para que nosotros sepamos si debe de haber una frase previa de negociación y conciliación o cuál es la temporalidad
con la que previamente se le debe de presentar el aviso de notificación al Estado. Este es un aviso en donde la empresa le dice, bueno, mi caso está muy generalmente de esta forma. Te aviso que tengo la intención de someter una controversia de arbitraje. Y esto teóricamente le da la oportunidad al inversionista y al Estado de sentarse, o lo que buscan es que se sienten para comenzar pláticas, ver de qué forma se podría arreglar para evitar el arbitraje de inversión. Sin embargo, lo cierto es que, por ejemplo, en México, la legislación mexicana no le permite a los servidores públicos de la Secretaría de Economía, que es la que se encarga de estos temas, un margen de movilidad en la que puedan negociar, buscar que otras instituciones o entidades de la administración pública solucionen el tema, sino que simplemente se vuelve algo de trámite. Posteriormente ya vamos a presentar la demanda frente a la institución administradora que nos refiere el tratado, ya sea puede ser la permanente de arbitraje, el centro de la Cámara de Comercio de Estocolmo, por ejemplo, que también administra arbitrajes. Y bueno, eso sería, en resumen, visitar el acuerdo internacional de protección de inversiones. La segunda pregunta es, ¿cómo definiría la expropiación indirecta? Yo la definiría a través de definir la expropiación directa, definiendo lo que es a través de lo que no es. Entonces, expropiación directa es, y te vas a la legislación nacional. Para expropiación, cuándo y tal requisito, cual. El punto de la expropiación directa es que hay un acto del Estado que dice aquí expropiación. La expropiación indirecta es uno o varios actos del Estado que lo que tienen como por consecuencia es el mismo efecto que una expropiación directa, es decir, una falta de control sobre la inversión. Así es naturalmente una definición que he hecho al momento. Naturalmente, habría que definir algunos conforme a la doctrina, pero muchas gracias por las preguntas. Gracias, Sergio. Pues si les parece, pues procedemos con la respuesta del licenciado Carlos. Muchas gracias, Carlos, licenciado. Muchas gracias, Ángel. Creo que me parece mucho, en primer lugar, nuevamente agradeciendo tu pregunta, me parece bastante interesante respecto de qué he aprendido. Y creo que lo que podemos aprender nos marca bastantes cosas importantes. Y nunca ningún estado deja de aprender, porque hemos aprendido nuestros errores pasados en tema de arbitrajes de inversiones, no seguiríamos teniendo arbitrajes de inversiones. Pero al contrario, cada año se aumenta el sinnúmero de jurisdicciones, y por eso es que yo iniciaba con este parámetro, que el Environmental Social Governance son prácticas que sin duda basarán a algunos arbitrajes de inversiones en los futuros años en algunas jurisdicciones. Entonces, creo que podemos aprender dos cosas y estas dependen de qué lado estamos. Si estamos del lado del Estado o si estamos del lado del inversor. Si estamos del lado del Estado, lo que puedo aprender, lo que puedo recomendar es, tengo que tener una legislación regulatoria respecto de la área, la industria en la que esté bastada, en la cual le dé algo de seguridad al inversor respecto de todo el tiempo que dure el proyecto y que no cambie las reglas del juego a cada momento, o si las cambio, tengo una debida justificación y que esas reglas que la cambiar en el tiempo no obedezcan a temas meramente políticos, una línea de pensamiento, si es un gobierno de derecha o izquierda. Porque como les digo, la gran mayoría de proyectos duran varios gobiernos, pero esos gobiernos muchas veces se olvidan que acciones legales con un inversor fueron adquiridos del Estado, más no en nombre del gobierno que estuvo de turno. Entonces eso puedo decir si es que estoy de parte, si es que estoy de parte del inversor, desde el día uno que inicies un procedimiento, que inicies un proyecto, trata de tener el marco jurídico de resolución claro. Es decir, tengo una arbitral completamente clara en la cual es que si el día uno que inicia tu inversión te expropian, tienes de alguna forma cómo resolver ese conflicto.
invierte bastante tiempo en asesoría jurídica y ten muy en cuenta todos los temas técnicos, los temas regulatorios, los temas legales estudia también un poco del estado en el cual tú estás aterrizando y cuál es su background respecto de cumplimiento de obligaciones internacionales con inversores. Sé que estás iniciando en proyectos de gas, en hidrocarburos, energía, minería. Creo que eso en los procesos de due diligence, en los procesos de nuevos proyectos iniciar que en Estados Unidos, en Ecuador, yo he podido ser parte, han servido bastante. Y además, otro tema que va en el mismo sentido, creo que muchos conceptos que antes no se tomaban en cuenta ahora son muy vigentes. Por ejemplo, tener en cuenta cuál es la aceptación social que un proyecto extractivo tenga una comunidad. Si es que esa aceptación social es positiva, si esta aceptación social es negativa, ¿por qué? Porque eso determinará que mi proyecto pueda desarrollarlo, o eso determinará que mi proyecto, o no pueda desarrollarlo, o eso determinará que mi proyecto en su desarrollo no me vaya bien, porque existe mucha oposición, existe muchas personas que están en contra socialmente, y eso no simplemente me limita en el proyecto, sino que también esto se ve reflejado en la disminución del valor de mis acciones de mi compañía que cotiza en bolsa. Entonces, son dos parámetros, dos cosas bastante esenciales, pero que muchas veces no las tomamos en cuenta y como te digo, el aprender de qué lado estoy. Estoy al lado del inversor, al lado del Estado, pero siempre tengo mucho que aprender. Pues grandes palabras para México, ¿no? Ahorita que se está acercando a estas modificaciones constitucionales que está pretendiendo hacer el gobierno actual, y bueno, una gran enseñanza, igual para el resto de Latinoamérica, que como comentaba, licenciado, pues parece ser que está cambiando bastante la perspectiva de muchos países, yéndose a una tendencia muchísimo más de izquierda. Bueno, finalmente, si les parece bien, pasaríamos a la última pregunta, que es de Susana Orduño. Muchas gracias, Susana, por tu pregunta. Y dice, ¿podrías dar un ejemplo del consentimiento por arbitration without privity? Muchas gracias. Y si no me equivoco, es para Jorge. Por favor, Jorge, muchísimas gracias. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos, Susana. Qué gusto volver a compartir foro. Y claro que sí, con mucho gusto. Únicamente para poner como el tema en la mesa, el arbitration without privity es cuando el consentimiento a arbitraje no se encuentra en un mismo instrumento. Se encuentra en el acuerdo de protección de inversiones, ya sea en un tratado comercial, un acuerdo bilateral. Y por otro lado, el consentimiento del inversionista se encuentra al momento de someter su intención a arbitraje. Y un ejemplo serían, por ejemplo, con las rondas de licitación de contratos petroleros en México. Bueno, está un poco más complejo. El punto es que en esta oportunidad de celebrar contratos con el Estado o contratos para explotación y extracción de hidrocarburos en México, se celebró una alianza entre Petróleos Mexicanos y un consorcio integrado, entre otros, por Talos, me parece que Sierra Oil and Gas y DEA. DEA me parece porque vendió su participación. Pero bueno, el punto es que está participando Talos. Está interesante el caso porque al momento de realizar el análisis del fondo marino, se dan cuenta de que su bloque petrolero está eh, en por la Tierra conectado con otro bloque que pertenece a Pemex, me parece. Entonces están conectados sus bloques y lo que dice la regulación es que se deben de poner de acuerdo para realizar el control operativo de la extracción de esa zona petrolera. Llegan a un acuerdo y entonces lo que hace Talos es presentar una notificación de arbitraje a la Secretaría de Economía ante México, pero para hacer esto tuvo que haber existido un acuerdo de protección de inversiones que me parece que lo presentan conforme.
Entonces tenemos ahí el acuerdo del Estado en el Telecán y por su parte no había un acuerdo de un inversionista a someterse a arbitraje de inversión hasta que Talos presenta esa notificación de intención de arbitraje y dice, mediante este documento yo expreso mi voluntad de someterme a arbitraje que tu Estado presentada a su vez en el Telecán. Y ahí tenemos el arbitration without privity. Esa sería mi respuesta. Ok, pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ambos por esta ponencia. La verdad es que bastante fructífera. Muy importante para el México actual, ¿no? Para lo que estamos viviendo actualmente. Igualmente para toda Latinoamérica. Ya veremos cómo se viene dando esto. Pues igual si algún otro especialista de la industria llega a ver esta ponencia en un futuro, pues aquí tienen a dos grandes expertos en caso de que lleguen a requerir alguna asesoría. Y bueno, pues por mi parte creo que sería todo. No solamente darles las gracias a los ponentes principalmente, por supuesto a los asistentes, e invitarlos a las siguientes sesiones que estaremos publicando en nuestras redes, que ya compartimos por el chat. Sí, sin más por el momento, pues solamente agradecerles a cada uno de ustedes. Igualmente, Ana lo acaba de comentar, ¿no? Y César. Excelentes ponencias y muchas gracias a ambos. Que tengan una linda noche. Descendido un abrazo. Gracias, Ángel. Buenas noches, Jorge. Gracias a todos.